Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Adalberto Suárez Alvarado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y bueno, hago este video para la materia de Administración de Bases de Datos. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles lo que es la arquitectura de un RDBMS. Bueno, como pequeña introducción, es el sistema de bases de datos más popular entre organizaciones. Se define como un sistema de gestión de bases de datos relacionales, y bueno, estas son sus siglas en inglés. Fue planteado inicialmente en 1985 por Edgar F. Codd, quien publicó pues sus 12 reglas, que en realidad son 13, para evaluar si un sistema de gestión de bases de datos puede considerarse relacional. Como un poquillo de marco teórico, ya en el pasado hemos visto que pues la mayoría de sistemas gestores de bases de datos utilizan lo que es el lenguaje SQL para acceder a sus bases de datos. Ya hemos visto en materias anteriores lo que es introducción a fundamentos de bases de datos o administración de bases de datos, eh, ciertos conceptos. Entonces voy a irme un poco más rápido aquí. Am, a pesar de que comparten similitudes, es diferente de un Database Manager Systems, porque en escala esto es más grande y de hecho un RDBMS puede administrar varios DBMS, como ya lo veremos un poquillo más adelante. Bueno, si se quiere ver de forma un poquillo simple, la arquitectura puede ser dividida en dos porciones lógicas, lo que sería la estructura de procesos y memoria y la estructura de manejos de los datos. Y aquí está pues un esquema sencillo de cómo es la arquitectura. Podemos ver los procesos demonios, un sistema global de área, los procesos de servidores, los usuarios y del lado derecho los archivos de datos y los archivos de bitácora. Más adelante empezaremos a definir qué es cada cosa. Bueno, estructura y procesos de memoria. Independientemente de cualquier arquitectura computacional o de su configuración, dentro de los RBDBSM de Oracle es asociada con una determinada instancia y de igual forma una instancia puede abrir y utilizar solo una base de datos Oracle. Es posible poseer múltiples instancias ejecutándose concurrentemente y de hecho esto es lo más común dentro de la industria porque no se tiene una sola base de datos, se tienen en realidad varias, tanto para administrar de mejor forma los datos que se puedan tener o los recursos que se le asignen a cada una de las bases. Bueno, como ya lo habíamos visto, cada vez que se crea un RDBMS es inicializado tanto el sistema global de área como los procesos demónicos que pues son los que hacen que la base de datos funcione en su conjunto. El sistema global de área es un conjunto de estructuras de memoria compartida que contienen los datos y la información de control para una determinada instancia Oracle y pues se mantienen en memoria virtual dentro del computador. Si dentro de la instancia existe la posibilidad de que más de un usuario se encuentre conectados, pues ya habilita esta área de sistema global. ¿Ok? Bueno, tiene varias estructuras básicas según se pueda ver o según se quiera configurar. Las tres básicas pues son Shared Pool, el Buffer Caché y el Redo Long Buffer. Cada una de estas, independientemente de cuál se configure de estas tres, va a tener una Request Quest o Response Quest. Bueno, la Data Buffer Caché, su función es mantener los bloques de datos leídos directamente en los archivos de datos. Cuando se proceda a una consulta, pues el servidor busca a qué bloque está asignado y si el bloque no se encuentra en esta estructura, pues el proceso servidor lee el bloque de memoria secundaria y coloca una copia de la estructura. De esta forma, pues otras peticiones que requieran este bloque de datos no requerirán un acceso a memoria secundaria y se podrá, pues, de forma virtual leer concurrentemente. Eh, Su función es mantener bloques de datos leídos directamente en los archivos de datos. Cuando se procesa una consulta, el servidor busca pues, los bloques de datos requeridos en esta estructura organizándose en dos listas. La lista de sucios, que se mantienen aquellos bloques de datos que han sido modificados, pero que aún no han sido escritos en el disco, y la lista de menos recientemente usados, que estos son pues ya los guardados de manera un poquillo más permanente, porque pues ya han sido modificados y ya son escritos en el disco.
Tenemos también la Redo Log Buffer, que es un buffer circular que mantiene todos los cambios que se han realizado sobre la base de datos por operaciones de insert, update, delete, create, alter o drop. De estas entradas, el buffer contiene toda la información necesaria para reconstruir los cambios realizados en la base de datos por medio de cualquier secuencia, ya sea DDML o DML. Y pues el uso de Redund Buffer es estrictamente secuencial, en tal sentido que puede entrelazarse cambios en los bloques de estos producidos por transacciones diferentes. El shared pool es la estructura que utiliza durante el procesamiento de comandos. Su tamaño también es configurable y contiene dos zonas específicas: la library cache, que almacena la información relacionada con las instrucciones SQL, eh, que puede ser de tres tipos: el texto de la instrucción, el árbol de parsing y el plan de ejecución. ¿Por qué plan de ejecución? Porque dependiendo de los recursos que nosotros tengamos donde estemos almacenando la base de datos, pues cada una de estas operaciones va de acuerdo a un orden. Entonces no pueden pasar todas al mismo tiempo en el caso de que tengan algún recurso compartido. Es por eso que pues se necesita un plan de ejecución. El Data Dictionary Cache, también conocido como Dictionary Cache o Row Cache, es el que almacena la información de uno o los más recientes sobre el diccionario de datos. Esta información incluye la definición de columnas, los usuarios, los passwords y pues los privilegios. Esto es respecto a inicio de sesión. Aquí no se manejan los datos como tal que se vayan a hacer, sino quién va a hacer esos cambios de los datos. Y la Request Queue y Request Consent, esto ya entra un poco más dentro del área de seguridad informática, y de hecho hay una gran gama de aplicaciones de esto para la informática forense, pero estas se refieren a Response Quest, es el responsable, y los Request Count, que son pues los cambios que hizo esa persona o ese usuario. Ya depende de cómo se esté configurando, ya sea por usuario y contraseña asignado a un solo miembro de la organización, o también suelen utilizarse ya con menos frecuencia asociadas a direcciones MAC. Bueno, los procesos en Oracle. Los procesos en Oracle realizan funciones para los usuarios del manejador. En general, se pueden establecer una petición de procesos Oracle. Los procesos o servidores o Shadow Process, los cuales se ejecutan en funciones con interacción con el servidor de datos basándose en las peticiones de los usuarios. Los procesos demonio, los Background Process, que esos son los que tienen que realizarse sí o sí, porque son para la función del DBMS, y los procesos de red, que son los encargados de proveer la interconexión entre los procesos de usuario y pues ya el servidor que tiene la base de datos. Los procesos de servidores SMNN comunican con diferentes procesos de usuario o interactúan en Oracle para satisfacer las peticiones. Esto ya puede aplicarse un poquito más a lo que serían aplicaciones. Y aunque es un proceso de servidor, pueden conectarse múltiples procesos de usuario. Las conexiones admitidas dependerán en todo momento pues del tipo de configuración que le hagamos a nuestro sistema. Pasamos a explicar lo que son los procesos demonios. Los procesos demonios, también conocidos como background process, constituyen los programas que llevan a cabo las funciones específicas del soporte, manteniendo la ejecución del servidor en bases de datos. Esto no quiere decir que sean opcionales, estos tienen que ir sí o sí. O bueno, a la mayoría de ellos. Algunos sí son opcionales y dependen de la configuración. Pero pues eso enseguida lo vamos a explicar. Tenemos los data writer, que son los encargados de copiar los bloques de datos desde el buffer de caché hasta la memoria secundaria. Cuando una transacción cambia uno de los elementos de los datos, pues no es necesario que se reescriba todo el bloque. Si yo, por ejemplo, solo estoy cambiando el estatus de un cliente de activo a inactivo, pues solo se va a modificar ese dato. Tenemos los long writer, que son los encargados de escribir entradas desde el log buffer hacia el disco. Los checkpoints, que son los encargados de notificar al data writer para que pues escriban los datos correctamente. Y los system monitor, este proceso pues es el encargado de monitorear los procesos de recuperación rápida cada vez que una instancia es inicializada. Es como decirlo así, un pequeño seguro que se activa cada que se activa una instancia. Tenemos los process monitor, que es el proceso encargado de llevar la pista de los procesos de la base de datos y efectuar labores de limpieza y liberar los recursos.
Tenemos los archivers, que son los procesos encargados de copiar las bitácoras activas del sistema cuando éstas se encuentran llenas, y porque si es algo importante. Tenemos los recover o los record, que son los encargados de resolver las transacciones distribuidas que se encuentran pendientes debido a fallas en la red o fallas ocurridas en las bases de datos distribuidas. Estos casi ya no se utilizan, es una tendencia que va en deceso, como lo habíamos visto en clase. La mayoría de sistemas de bases de datos ya tienden a ser más centralizados. Tenemos los dispatchers o los despachadores, que son procesos creados por cada sesión de trabajo activa. Y pues estos procesos se crean en entornos donde solo se ejecute la opción de multitrading o multihilo, que ya es una tendencia también en desuso. Tenemos también el control de recursos. El control de recursos Oracle administra el uso de diferentes recursos que gestionan a través de latches. Un latch pues, es una especie de semáforo de mantenimiento de Oracle que permite administrar cierta actividad. Estos limitan pues el tiempo y el espacio que un proceso puede mantener para evitar los procesos zombies o procesos que estén diseñados simplemente para bloquear los recursos de una computadora, y pues son utilizados para garantizar el acceso exclusivo a un recurso. El monitoreo pues nos permite varias ventajas, que pues es la contención de acceso a los recursos, y esto es pues sumamente configurable, ya depende de cómo se esté llevando a cabo la administración del sistema. Y dicho todo lo anterior, esto es un pequeño diagrama de cómo funcionan los procesos demonios, cuál es la programaria, la PGA, y pues los requests, los tipos de buffer, etcétera. Esta es la arquitectura un poquito más detallada. Si se dan cuenta es exactamente el mismo diagrama que al principio, pero pues ya aplicado a los conceptos que ya hemos explicado. Tenemos la estructura física para el manejo de los datos. Esto que acabamos de ver es la estructura lógica, ya a nivel un poco diseñador, o cómo es el tráfico de datos. Sin embargo, pues ya el manejo de los datos en físico cambia un poco. La estructura física para el manejo de los datos de una base de datos Oracle es identificada por un nombre lógico y manteniendo una variable de entorno que es la DBNI. Depende de cómo hayamos llamado a la base de datos, y representa las estructuras físicas y está compuesta por los archivos de operación. Tenemos los archivos de datos o los data files, que son aquellos que almacenan el diccionario de datos, los objetos, el usuario, los valores previos a su modificación, y una base de datos Oracle pues debe poseer al menos uno de estos para poder funcionar. Se crea por defecto. Tenemos los archivos de bitácora, que son los redo-log files o redo-log, que mantienen la información sobre todos los cambios efectuados sobre la base de datos para asegurar su reconstrucción. En dado caso de que algo falle, se le puede dar para atrás dependiendo de las copias de seguridad que se les haya hecho, y pues es en base a este tipo de archivos. También tenemos los archivos de bitácora, los redo-log files o redo-log, que mantienen información sobre los cambios efectuados sobre la base de datos para asegurar su reconstrucción. Bueno, tenemos aquí cómo funciona la estructura lógica de almacenamiento, que sería, bueno, pues la tabla principal, el índice, las tablas, los archivos de los datos, eh, tanto la tabla como los índices en conjunto pues hacen el table space. Tenemos los segmentos de cada una de estas tablas, los extends y los bloques de datos. Bueno, estructura lógica de almacenamiento. Y ya para casi terminar, esta estructura lógica de almacenamiento ya lo hemos visto en las materias anteriores, así que pues va a ser un repaso un poco rápido. Un table space agrupa piezas lógicas de mayor nivel en almacenamiento de Oracle, que sería utilizado para agrupar lógicamente los datos. Al segmentar este grupo de datos relacionados en table space diferentes, se simplifican las tareas de administración de dicho grupo. Esto el profesor lo mencionó hace ya un tiempo, pero a nivel funcional me conviene más tener los table space separados. Digamos, si tengo dos sucursales, puedo tener un table space de inventario para cada uno, y simplemente nada más hacer una consulta a la base de datos que me haga un join y me ponga los dos en dado caso de necesitarlos. Pero a nivel funcional, pues me conviene tenerlos separados para agilizar la gestión. También tenemos los segmentos, que es un conjunto de extend que ha sido asignados para el almacenamiento de un tipo de dato específico. Eh, digamos, por ejemplo, una imagen o un tipo de dato que nosotros vayamos a utilizar.
pueden ser segmentos de datos, segmentos de índices, segmentos de rollback para regresar o segmentos temporales que nada más utilicemos por un tiempo y después se van a borrar. Dentro de los extends podemos definirlos como piezas utilizadas para construir segmentos. Cada extend se compone de una serie de bloques de datos. La razón principal de esta estructura es la de minimizar el espacio desperdiciado o vacío en un table space y así evitar que el disco duro se fragmente prematuramente. Los bloques de datos es el nivel más fino de unidades de almacenamiento y de estos, el tamaño de estos siempre corresponde al múltiplo del tamaño del bloque manejado por el sistema de operación o bien ya definido dentro de la tabla, y el tamaño del bloque de datos pues es un valor configurable. Y aquí podemos ver, esto es la relación entre estructuras del almacenamiento en Oracle. Tenemos la estructura lógica, que es la base de datos, el table space, un segmento y los extends, y un bloque de datos Oracle. Y aquí tenemos el data file. Todos estos constituyen el data file y pues no es necesario modificar todo el data file porque como lo mencionamos pues se puede operar por bloque de sistema de operación y nada más hacer ciertos cambios. Bueno, el diccionario de datos Oracle. El diccionario de datos Oracle es la parte fundamental de toda la base de datos Oracle y está constituido por una serie de tablas, vistas y paquetes. Las tablas de la base de datos ya lo hemos visto hasta el cansancio. Es la base de datos del diccionario. Es una serie de tablas que el servidor de datos accede cada vez que procesa una instrucción de DL o SQL y en determinados comandos pues del DML. Estas tablas raramente son accedidas por los usuarios, ya que pues prácticamente lo que se hace es nada más hacer la pura interfaz y ya configurados a nivel de aplicación, pues ya se van modificando estas tablas poco a poco dependiendo de las consultas que se le vayan a hacer. Tenemos las vistas estáticas. Las vistas estáticas se crean durante la instalación del DBMS y decodifican y resumen la información contenida en la tabla de base de datos. Estas vistas son las que deben ser utilizadas para efectuar labores de administración rutinarias y se requiere la información específica sobre la configuración y estado de la base de datos. Tenemos de esto tres tipos de vistas estáticas. Las vistas con prefijo user, que pueden ser utilizadas por cualquier tipo de usuario de la base de datos, se refieren a los objetos poseídos por ese mismo usuario. Las vistas con prefijo all, que son vistas que pueden ser accedidas por cualquier usuario e incluyen la columna owner o dueño, que da pues otro tipo de información, y las vistas con prefijo DBA, que estas son pues nada más para eh, el administrador de la base de datos. Y estas dan información sobre todos los objetos en una base de datos y usualmente incluyen la columna propietario o owner, y estas vistas solo pueden ser accedidas por el administrador de la base de datos o en su defecto, depende también del gestor que se esté utilizando, también pueden ser accedidas por ciertos usuarios con permisos muy especiales. Tenemos las vistas dinámicas, que a diferencia de las estáticas, pues estas incluyen información sobre las condiciones actuales de un instante de operación y la mayor parte de estas vistas son creadas durante la instalación. Existen algunas que crean explícitamente para monitorear cierta actividad. Y finalmente tenemos los paquetes de administración. Provee una serie de paquetes que incluyen funciones específicas de ayuda a la administración de bases de datos. Estos paquetes se encuentran pues DBMS útil, que provee diferentes eh, utilidades, el DBMS Space, que provee información sobre la disponibilidad de segmentos en disco, y DBS Shared Pool, que provee información sobre pues, la Shared Pool, ya dependiendo de aquí de cómo se haya configurado o se haya levantado el servicio. Y bueno, como conclusión, la administración del sistema de gestión de bases de datos relacionales no es nada sencillo. Como podemos ver, comprende un montón de labores que se tienen que hacer, múltiples niveles de comprensión respecto a la estructura fundamental, a nivel de procesos que se tienen que llevar, a nivel de abstracción, configuraciones e incluso pues de permisos de usuario. Si bien ahorita el presente trabajo es 100% una investigación teórica de cómo funciona, eh, sí me deja expectante por las futuras prácticas que podamos llevar a cabo con esto, porque pues aunque se vea algo extenso, también es algo que se utiliza en la industria día a día y es un conocimiento fundamental de cara a pues ya una vida laboral, que es creo una de los objetivos que tenemos como ingenieros en sistemas computacionales.
Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por haberme puesto atención durante este video. Y estas son las referencias utilizadas a lo largo de esta exposición. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hasta luego.